Vamos a empezar la clase. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tus misericordias, tu bondad, Señor, tu amor, Señor, por permitirnos estar aquí para estudiar tu palabra, Señor. Permite, Padre, que esto sea de bendición a nuestros corazones. Permite que la palabra hoy transforme nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor. Que haya un conocimiento más pleno, Señor, y un actuar más profundo, Señor, en nosotros. Padre, ablanda nuestro duro corazón, Señor. Y por favor, pon un corazón de carne ahí donde tu palabra, Señor, germine y dé al 100 por 1 para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Romanos 1:17, ¿verdad? Vamos a ver hoy, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok. Este es un versículo bastante condensado, inclusive no nos vamos a meter tan profundo porque si no, no acabamos en varias clases. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio. Recordemos, como ya hemos visto en los anteriores 16 versículos, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es la única opción de salvación que tiene la gente. Es el único mensaje que puede salvar a un pecador. No hay otro. Y entonces, ¿pero por qué el Evangelio puede salvar a un pecador? Aquí nos lo está diciendo el apóstol. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. ¿Qué les suena a la justicia de Dios? A ustedes, hermanos. A ver, digan, ustedes digan. La manera en que Dios quiere que vivamos, la justicia. ¿Ah? Bueno, pues en sí engloba lo que ustedes dijeron más, además otras cosas. En el Nuevo Testamento cuando se refiere a la justicia de Dios, hay tres posturas en la justicia de Dios del Nuevo Testamento. Una es para describir la característica de Dios de hacer siempre todo aquello que es recto. ¿Sí? Cuando nosotros algunas veces veamos en el Nuevo Testamento justicia de Dios, va a representar esto, describir la característica de Dios de hacer siempre todo aquello que es recto. Cuando hablamos de esta característica, estamos diciendo que en Dios no hay mal, ni mentiras, ni parcialidad. ¿Sí? Acuérdense cuando vimos Santiago ahí en casa de oración, no sé si estaban ya ustedes, hablaron de cuando Dios no es imparcial, ¿no? Dios no hace excepción de personas y Dios no es un Dios que hace parcialidades, ¿sí? Entonces, ni mentira, ni mal. La otra es el método de Dios de justificar pecadores impíos para hacerlos y seguir siendo justos por el sacrificio de Cristo en la cruz que satisfizo toda la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios también cuando aparezca en el Nuevo Testamento a veces se va a referir a esto, a cómo Dios justifica a pecadores impíos, ¿sí? A pecadores que no merecen nada y los puede hacer y seguir haciendo justos por el sacrificio de Cristo en la cruz que satisfizo toda la justicia de Dios. ¿Sí? Y la tercera posición es a la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. ¿Sí? Esto es lo que nos opina. A la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. Entonces, esas tres formas nos vamos a topar en el Nuevo Testamento. A veces que la justicia de Dios se va a referir a la característica recta de Dios y justa de Dios, ¿sí? A que Dios no da por inocente al que es culpable, ¿sí? En el punto 2, la justicia de Dios se va a referir a la forma en cómo Dios justifica al impío, a nosotros. Y a la forma 3 es la posición perfecta de los que creen.
en Dios, ¿no? En su Hijo. Aquí quiero citar a un doctor que bueno, ya falleció, Francisco Lacueva, que él define: en Dios la noción de justicia no equivale a la de santidad, aunque la justicia fluye de un aspecto de ella. La justicia de Dios es su actividad salvadora, que al ser satisfecha por la obra del Calvario, hace que su infinito amor se desborde sin obstáculo hacia nosotros, con lo que su santidad queda completamente a salvo. ¿Sí lo entendieron? La justicia de Dios aquí se está refiriendo a, la noción de justicia es aquella parte que fluye de la santidad de Dios, ¿verdad? Que hace su actividad salvadora, que es satisfecha por la obra de Cristo, y hace que como la obra de Cristo ya satisfació toda la justicia de Dios, entonces Dios pueda desbordar su amor hacia esos pecadores que han sido salvados por la gracia de Dios. ¿Ok? Así es. Nosotros. Cita, a ver, veamos Daniel capítulo 9, versos 7 al 16. Versos 7 al 16. Daniel está después de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós. Ajá. Nuestra condición de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de ciudad, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los decentes y los diversos, en todas las tierras a donde nos has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confesión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Si no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley apartándose para no obedecer su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición del juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra los mujeres que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho por Jerusalén. Conforme está escrita en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y defender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, ¿Hasta el 16? hasta que vuelva al 14. Ah. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, el que hiciste de nombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, nos hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos y alrededor de los. ¿Sí? Ya vieron ahí a Daniel, por ejemplo, empieza contestando todo el mal que hicieron, todo el detalle. Pero al final, como dice Daniel, conforme a tus actos de justicia. Conforme a tus actos de justicia. Si nosotros tenemos la noción de justicia nada más como el acto de que Dios no da por inocente al que es culpable y todo ese detalle, imagínense que a Daniel orando conforme a tus actos de justicia, danos pues, paz, ¿verdad? Sino que ahí él estaba clamando por esa acción salvadora de Dios. Ahí estaba clamando a esa justicia de Dios. A lo que nosotros estamos viendo ahorita aquí, cuando el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, esa acción salvadora, ese amor hacia la gente,
esa de quererlo salvar, pero a través de la obra de Cristo, ¿no? Porque si Dios no lo hiciera así, si no hubiera venido Cristo y no hubiera muerto en la cruz del Calvario, pues Dios no nos podría salvar porque afectaría su justicia. O sea, ya sería parcial Dios y afectaría su santidad. Entonces, la obra de Cristo en la cruz es tan maravillosa, el Evangelio es tan maravilloso que hace que Dios pueda salvar a un impío pecador sin afectar ninguno de sus atributos. Eso es lo que hizo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que Dios pueda salvar a un pecador sin afectar ninguno de sus atributos. De los atributos de Dios estamos hablando: santidad, justicia, amor, todos esos atributos. Ninguno de sus atributos son afectados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Dice el doctor Francisco Lacueva: no es esta justicia de Dios la que nos es imputada en la justificación, sino la justicia de Cristo, que incumplió rectamente toda justicia en su vida y en su muerte, ofreciéndose a Dios en holocausto como nuestro representante y en expiación por el pecado como nuestro sustituto. ¿Qué merecíamos nosotros, hermano? La muerte. Cristo pagó la muerte por nosotros. Como nuestro representante. ¿Por qué como nuestro representante? ¿Por qué primero dice como representante? Dice en holocausto como nuestro representante, dice Francisco de la Cueva, y en expiación por el pecado como nuestro sustituto. ¿Por qué te puso en nuestro lugar? Pero, se puso en nuestro lugar. ¿Qué le suena a expiación? ¿El perdón? Expiación es como un sacrificio. Al dar algo, como si fuera lo que los animales que tú hiciste lo cargan sobre otra persona. Pues va más o menos ahí, lo que dijo Rosa, con lo que dijo Diri, con lo que dijo ella. Expiar es purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. ¿Sí? Eso es expiar. La expiación es eso. Acuérdense del Antiguo Testamento, los sacrificios. Para eso eran los sacrificios, para expiar el pecado, ¿no? Entonces, como nuestro sustituto, ¿por qué como nuestro sustituto? Como él como oveja fue llevado al matadero, nosotros teníamos que haber sido muertos por él, y él fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario, y ahí él murió por nosotros como nuestro sustituto. ¿Sí, qué pasó? ¿Qué significaba expiación? Expiación significa purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. En este caso, en el Antiguo Testamento, a Dios ofrecía que fueran ovejas, y la expiación más fuerte de los judíos era con una vaca roja. La vaca lazana. Entonces, esa era la parte, ¿no? Entonces Jesús murió como nuestro sustituto. ¿Y por qué como nuestro representante? Ya vimos que como nuestro sustituto, bueno, él murió en nuestro lugar. ¿Pero por qué como nuestro representante? No, porque por medio de él nosotros podemos, solamente por medio de él podemos nosotros llegar a Dios. Es como un representante de... En el juicio se refiere, porque dicen que eres nuestro abogado, ¿no? ¿Qué es un representante? El que habla por ti, el que actúa por ti. Porque él absorbió nuestros pecados, ¿no? O sea, eso lo hizo en la expiación. El representante toma el lugar de la persona que no está, ¿no? Y obviamente asume la responsabilidad de esta persona. O va en Ok, más o menos. Fíjense. Ya vimos el término sustituto. Él nos sustituyó. Representante no puede ser lo mismo. ¿Qué es representante? ¿Como representante de qué? Porque él fue en el holocausto como nuestro representante. Nosotros traemos una naturaleza pecaminosa, ¿por qué? por el pecado de Adán y Eva. Por el pecado de Adán. Adán es el representante de la humanidad. En Adán, dice la palabra de Dios, todos mueren. Pero ahora se levanta otro Adán. ¿Quién es ese otro Adán? Cristo.
Entonces es nuestro representante ahora. Como nuestro representante ante Dios, de la nueva humanidad, como nuestro representante, Él se levanta. Ahora por eso los que estamos en Cristo, los que están en Adán, todos mueren, dice la palabra de Dios, pero los que están en Cristo, todos viven. ¿Por qué? Por la naturaleza de Cristo. Entonces, es a lo que se está refiriendo Francisco de la Cueva aquí. Cristo, la justicia de Cristo que nos fue imputada, es que porque Cristo obedeció fielmente, tanto en su vida como en su muerte, y por lo tanto, como representante de la humanidad y como nuestro sustituto, ha pagado todo el precio. Entonces nosotros, para la salvación, no le podemos añadir nada. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. No hay nada que añadirle a esto. Ahora, en el versículo aquí, justicia en el griego es dikaiosune. Dikaiosune. Con K de kilo, Dikaiosune. Que dice, aquí el diccionario de Vine, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios, por ejemplo, Romanos 3:5. Por favor. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces resalta ese atributo de Dios, la justicia que Dios no da por inocente al que es culpable, cuyo contexto muestra que la justicia de Dios significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o veracidad, aquello que es consecuente con su propia naturaleza y promesas. Habla de su justicia manifestada en la muerte de Cristo, que es suficiente para mostrar a los hombres que Dios ni es indiferente ante el pecado, ni lo considera de manera ligera. Al contrario, demuestra aquella cualidad de santidad en el que tiene que hallar su expresión en su condena del pecado. Cristo, por eso dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado al matadero. Y dice la palabra de Dios que también Dios lo tuvo por herido, por azotado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la ira de Dios cayó sobre Cristo en ese momento. Entonces Dios ahí estaba cumpliendo su justicia. Todo el castigo del pecado Dios lo estaba ejerciendo sobre Cristo. ¿Sí? No solo era el hecho de los romanos, porque también hay una parte de la cuestión cristiana que quiere excluir a los hombres de la muerte de Cristo. Pero no, los romanos y los judíos tuvieron su culpa ahí, pero también estaba el Padre, ¿verdad? Dice que Dios quiso quebrantar a su Hijo. Dios lo quiso quebrantar ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios estaba satisfaciendo su justicia. Lo terrible que es el pecado, Dios lo estaba demostrando en Cristo, en la cruz. En la cruz. Él lo estaba demostrando. Por eso Cristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios se apartó totalmente. Un misterio bien grande, Dios separándose de Dios. Para nuestra mente finita no lo alcanza a entender, pero fue el castigo, la separación del pecado, lo que provocó la separación de Dios con Adán, el pecado, provocó la separación de Dios con Jesucristo, de Dios Padre con Dios Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Entonces, por eso la justicia de Dios fue satisfecha ahí en la cruz de Calvario. Dios satisfizo toda su justicia ahí. Por lo tanto, puede salvar a cualquier pecador. ¿Por qué? Porque ya pagó todo el precio de Cristo. Él cargó todo el precio del pecado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario para Cristo no fue una muerte normal de cruz, fue una muerte cruenta de cruz. Porque no solo eran los dolores que provocaban, los clavos, sino era soportar todo el castigo de nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. El desolamiento del Padre, todo lo que tuvo que hacer Cristo ahí. Por eso toda la justicia de Dios se satisfació
en la cruz del Calvario por parte de Dios. Y aquí traje una anécdota. Por ejemplo, estaba leyendo de Lutero. Por ejemplo, Lutero era alguien que entendía mal la justicia de Dios. Cuando leía este pasaje de Romanos 1:17, le entendía la justicia de Dios como el castigo, como que Dios castiga. Porque en el Evangelio el castigo de Dios, o sea, y veía a un Dios duro, a un Dios condenador, a un Dios terrible, lo veía Lutero, y eso lo hacía, a veces, dice Lutero, escribía ahí que hasta disgustarse y odiar a ese Dios. Porque es tan terrible si no podemos nosotros con esto, o sea, con este pecado y con todo, y por eso hasta Lutero entró a la cuestión de, ¿cómo se le llama? Se me olvidó ahorita, ya lo tenía, de latillarse y meterse a cuestiones de flagelaciones, pero tiene un nombre cuando te se me fue el nombre. No, de autotortura, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo hacía Lutero porque creía que él así, o sea, él tenía que meter a su cuerpo porque Dios no lo iba a dar por inocente. No. El detalle es que él tenía que hacerlo porque él sentía eso de Dios y no podía vivir tranquilo. Y él dice, llegué a detestar a Dios. Pero un día, ¿verdad? Un día mientras estaba en el patio de una de las casas de uno de sus amigos, él oyó a alguien que iba ahí, un niño gritando, y él le entendió, agarra el libro, el rollo y léelo, agarra el rollo. El niño no sé qué iba diciendo, pero él entendió así, entonces agarró y leyó esa parte de la porción Romanos 1:17 otra vez, y donde él había entendido eso de la justicia de Dios, en ese momento se le reveló que la justicia de Dios que estaba hablando ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios hablaba del acto de Dios para salvar a un pecador, la misericordia de Dios actuando, la justicia de Dios actuando para salvar a un pecador a través de la muerte de Cristo. Más que ser un acto condenatorio, era un despliegue de amor de Dios hacia el pecador. Entonces, por eso, y desde ahí la vida de Lutero cambió totalmente. Él dice, desde ahí pude amar a ese Dios, pude gozarme en ese Dios, sentí un gozo tan profundo, sentí un amor tan profundo, sentí una paz tan profundo y me sentí perdonado. Entonces, eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo ahí. La justicia de Dios es eso. Que Dios en Cristo está perdonando todos nuestros pecados. Y por lo tanto su amor se puede desbordar sobre nuestra vida. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es revelar? Se presenta, algo escondido, se hace presente. Estaba escondido en el Evangelio esa parte de Dios. Porque para todo era inconcebible que un Dios santo pudiera perdonar un pecador. No podía. Pero en el Evangelio se revela eso. Que Dios puede perdonar al pecador a través de Cristo Jesús. Amén. Como dice, también consulté aquí a otro erudito por ahí, como dice Wayne Grudem, es un teólogo de los tiempos antiguos, un entendimiento correcto de la justificación es la línea que divide el evangelio bíblico de la salvación de solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en buenas obras. La justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual fíjense, ¿qué hace la justificación? Es un acto legal de Dios mediante el cual declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. ¿Sí? Declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y 2, nos declara justos ante sus ojos. Entonces, mediante el acto de la justificación, Dios declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos es imputada. Y además, nos hace ver justos ante sus ojos. Eso dice Wayne Grudem y es una realidad.
de la justificación de Dios. Ya que los pecados están perdonados. Y que la justicia de Cristo nos pertenece o nos es imputada. Y 2, nos declara justos ante sus ojos. ¿Sí? Ahora, Pablo aquí, de una manera y más clara en los siguientes capítulos, nos vamos a meter un poco a lo que es la justicia y la justificación, pero no mucho, porque en serio que es bastante de esto. Pero Pablo aquí, de una manera más clara, nos dice que la justificación, ¿cuándo viene la justificación? ¿Cuándo Dios nos justifica? A ver, lean ahí el versículo que estamos viendo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación. Perdón, es 17. Estamos viendo el 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe y la fe. Entonces, ¿la justicia cuándo viene, hermano? La justificación, ¿cuándo viene? Por la fe, por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. ¿Pero cuándo viene? No por qué medio viene. O sea, Cuando creemos en él. ¿Mm? Cuando creemos en la que somos justificados. Cuando creemos, o sea, la fe. ¿Cuándo viene? Cuando nosotros ejercemos o se produce en nosotros la fe. El siguiente paso que Dios hace es declararnos justos. Primero, van a ver, les voy a poner, por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos capítulo 3, verso 26. Por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, el que justifica al que es de la fe. Al que justifica al que es de la fe. Fíjense que ya es la persona antes de que aplique la justificación. ¿Sí? 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe. Entonces, si es justificado por fe, primero ¿qué es? Primero es la fe. Primero Dios pone la fe en nosotros. Y luego viene el acto de la justificación. ¿Sí? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Ya vieron ahí? Justificados pues ¿por qué? Por la fe. Por la fe. El primero es ¿Por la fe en quién? Porque no pongamos la fe como el objeto, por la fe en Cristo. Siempre es en Cristo. Entonces, primero es el tener nuestra fe en Cristo para ser justificados. Dios nos da la justificación. Sí, y ahorita lo vamos a ver por qué. Gálatas 2:16. Por su responsabilidad. Se le salen en los raíces. Wayne Gruden. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, ahí está. No me acuerdo cómo está en el término latín, ahí como le ponen el orden salvitus o el orden algo así. Pero el orden de la salvación lo vamos a hablar en el español. Wayne Gruden nos pone el orden de la salvación aquí, me gustó. Dice, orden, número 1, es el llamamiento del Evangelio. En teología llamamos llamamiento eficaz, mediante el cual nos manda a confiar en Cristo para salvación. Entonces, el orden de la salvación es primero el llamamiento del Evangelio, ¿sí? O llamamiento eficaz. Cuando Dios nos llama, alguien nos predica el Evangelio y Dios nos llama a través de la predicación. ¿Sí? 2.
la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es mediante la cual Dios nos imparte nueva vida espiritual. Lo que hablamos en la clase anterior. ¿Qué era primero? ¿El arrepentimiento, la fe o el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento. Primero Dios nos llama, luego nos regenera, ¿sí? Nos imparte vida espiritual. Después, 3, viene la conversión, mediante la cual nosotros respondemos al Evangelio con arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. ¿Sí? La conversión, mediante la cual nosotros respondemos al Evangelio con arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Y cuarto, la justificación. Dios responde a la fe y hace lo que prometió, declarar que nuestros pecados son completamente perdonados y libertados de cualquier condenación. Entonces, ese es el orden salvitus o algo así, el orden de salvación. ¿Sí? La regeneración, luego la conversión, luego la justificación. ¿La qué? ¿La tercera es la qué? La conversión. La conversión. Luego la justificación, y si quieren ponerle un quinto, ese sería ya el último, es la glorificación. ¿Qué se refiere? Es cuando ya esto corruptible se viste de incorrupción. Cuando ya tendremos nuevos cuerpos. Y a vivir para toda la eternidad. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Esta cadena está en Romanos 8:30, es llamada la cadena de la salvación o los eslabones de la salvación. Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esa es la cadena. Me dirás, oye, pero ahí no aparece ni la regeneración ni la conversión, ¿verdad? Aparece el llamamiento y luego aparece la justificación. La predestinación, ¿no? Primero el predestinó. Así es. Luego nos Después llamó. nos llamó por medio del llamamiento, ¿no? Uh-huh. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. En el proceso entre el llamamiento y la justificación está la regeneración y la conversión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no pusimos aquí la predestinación? Bueno, porque estamos hablando en el cómo fue que fui salvado en este momento, ¿no? En el estando aquí en la tierra. Pero obviamente que si tendríamos que poner cómo fue primero, bueno, es la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos destinó para salvación. ¿Sí? ¿A quiénes destinó Dios desde la salvación? Desde antes de la fundación del mundo. A los que iban a ser salvos, ¿verdad? A los que iban a ser salvos. Pero ¿qué? Ahí va, porque este es otro tema de debate. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros para predestinarnos desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué Dios hace nosotros para predestinarnos? Sí. El corazón dispuesto. El corazón dispuesto. ¿Qué más? La fe. La fe. ¿Qué más? ¿Ustedes qué dicen? ¿Opinan? ¿No? ¿Qué vio Dios en nosotros para predestinarnos? Pues tal vez nada, ¿no? Bueno, pues como el corazón, la fe, y luego Sí, que no nos vio nada. Quizá no somos los predestinados, no somos... ya me estoy incluyendo. Quizá, perdón por pecar de pretenciosa. Pero digo, los predestinados, yo creo que no éramos especiales, simplemente le prestó escogernos así. Porque todos somos pecadores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vio Dios en nosotros para salvarnos? Porque si no hubiera predestinado, ¿no? Yo creo que... A lo mejor hubiera salvado todo. Yo creo que escogió nada más un grupo así. Al azar, no, pero... ¿Qué es lo que vio Dios en nosotros? Dice el apóstol Pedro. Si él hubiera visto en nosotros, eso nos haría parte
ganadores o merecedores por nosotros mismos de algo. Se supone que esto no lo hacemos por nosotros, lo hicimos por medio de Dios nada más. Dice el apóstol Pedro que Dios, de acuerdo a su presencia, o sea, su presencia que es el conocimiento anticipado de Dios, Dios nos escogió para salvación. Dios te conocía desde antes de que nacieras. Pero ¿qué es lo que Dios vio en nosotros? ¿Qué es? ¿Quieren saber la respuesta? Sí. Bueno, pues la respuesta es... No vio nada. La respuesta es Somos afortunados. que Dios nos ama. Dios nos amó. ¿Qué vio en nosotros? Perversión, maldad, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Dios no pudo haberse fijado en nuestro corazón, porque es malo, perverso. Fe, menos, porque no tenemos fe, la fe viene de Dios. Buena onda, ¿no? Porque Dios sabía que íbamos a creer. Pues, ¿cómo íbamos a creer si no actúa Él en nosotros? Ya vimos que para poder creer primero necesitamos nacer de nuevo. Juan 3:3. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo una persona va a creer en algo que le es indiferente? Es como si yo le digo a Julie, cree en mí que yo soy millonario, ¿eh? Julie, sí, acabo de haber fumado de una buena aquella, ¿no? Pero, ¿por qué? O un desconocido que llegara, desconocido que te diga, Rosy, cree en mí, dame tu casa, yo te voy a dar una casa mucho mejor, dame tus papeles, dame todo, cree en mí, pásamelo, fírmamelo. Y vas a decir, ay, sí, aquí está. ¿Verdad que no? Pero, ¿qué tiene que pasar? Por eso dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no puedes ver el reino de Dios, no puedes creer en lo que Dios es. Porque dice la palabra de Dios que los que se pierden, para los que se pierden el Evangelio es locura. ¿Y por qué es locura? Porque no lo pueden percibir, no lo pueden ver. Entonces, por eso es que se necesita nacer de nuevo. Entonces, no puede ser que Dios sabía que yo iba a creer. Porque Dios tenía que darme primero el nuevo nacimiento. Entonces se desbarata esa parte. Entonces, ¿qué es? ¿Que Dios sabía que yo iba a creer? No. ¿Que Dios sabía que yo iba a tener fe? No. Porque nos amó. Según el puro afecto de su voluntad. Hasta la fecha, si algo, les repito, vio Dios en nosotros era perversión. Eso es lo que Dios piensa. Pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese todo aquel que cree, somos nosotros, los predestinados. ¿Verdad? Esa es la parte. Qué deuda tan grande tenemos con Dios. Deuda enorme, deuda grande. Por eso Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, porque soy deudor. Estoy en deuda con Dios y en deuda con los que no conocen el Evangelio. Porque si yo, siendo igual que ellos, fui escogido a misericordia, ¿por qué yo los voy a privar a ellos de esa misericordia? ¿Verdad? Entonces, ¿dudas, preguntas? En el Antiguo Testamento, la palabra justificar, ¿verdad? Que ya vimos el griego, pero para la justicia de Dios era dikanios, esa cosa. Pero ahora para justificar el griego es dikao, con doble O, dikao, ¿verdad? Así lo tradujo la Septuaginta en el Antiguo Testamento, dikao. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, todo en griego, porque recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en arameo. ¿Sí? Entonces, cuando lo trasladan al griego, la palabra que utilizaron fue dikao,
pero en el arameo es tesadak. Tesadak, que significa justificar. Por ejemplo, Deuteronomio 25.1. 25.1. Deuteronomio 25.1. ¿Sí? Si hubiera pleito contra alguno, lo acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, ellos absolverán al justo y condenarán al culpable. Ok, ahí cuando dice absolver, está el arameo tesadak en la Septuaginta dikao, que significa justificar. O sea, absolver es eso también, justificar al inocente y condenando al culpable. Ahora vean, ambos actos, tanto justificar como condenar, son actos declaratorios, ¿sí? Que no repercuten en el interior de la persona. Tanto condenar como justificar son actos declaratorios que no repercuten en el interior. Un juez, al declarar culpable o inocente a alguien, no está, ¿verdad?, afectando el interior de la gente. ¿O a poco cuando un juez dictamina culpable, adentro la persona sufre un cambio adentro? No. ¿No? Y cuando lo declara inocente, ¿a poco sufre un cambio adentro? ¿Qué pasa cuando un juez declara culpable o inocente a alguien? Hay un cambio por fuera. Porque, pues, por ejemplo, si declara a alguien culpable, pues lo hace. Se pone blanquito si es moreno. No, no es cierto. Se de una sanción hasta la muerte. Y si lo hace inocente, pues libertad. Ok. Lo que hace esa declaratoria es afectar la acusación contra esa persona. Al declararlo inocente, ¿qué está haciendo? Anulando la acusación. Totalmente. Y al declararlo culpable, ¿qué está haciendo? Aceptando la acusación. Que es meritorio eso. Es un acto externo. Lo afecta externamente, pero no internamente. Y eso es la justificación. Por eso pudimos ver que primero es llamamiento, luego la regeneración, luego la conversión y luego la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es cuando Dios nos declara justos, inocentes, absueltos. ¿Sí? Pero ya hubo un efecto interior anterior en nosotros. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Cuando Dios nos está hablando, de que hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido absueltos de toda condenación. Exteriormente. Por eso Romanos 8.1 dice, ya se lo deben de saber de memoria, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí. Dice aquí, Dios nos ha declarado justos a pecadores por medio del sacrificio de Jesucristo, siéndonos imputada la justicia de Cristo por la fe. Sobre el fuero imputando nuestros pecados y a cambio a nosotros. Fíjense lo que pasó. Fíjense bien aquí. En la cruz del Calvario, a Cristo le fue imputado nuestro pecado. Todos nuestros pecados cayeron sobre Él. Todo nuestro pecado fue sobre Él. A Él le imputó Dios nuestros pecados. Y a cambio de eso, Dios nos imputa la justicia de Cristo. La justicia de Cristo, que ¿a qué se refiere? Lo vimos anteriormente, que Él vivió justa, rectamente, cumplió todos los mandamientos, vivió rectamente, vivió honestamente, cumplió con todo, dentro de su vida y su muerte, ¿sí? Como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca ante sus trasquiladores, todo ese detalle. Toda esa vida justa de Cristo nos fue imputada a nosotros. ¿Sí? A Cristo nosotros le imputamos nuestro pecado y Cristo nos imputa su justicia.
través del cambio. ¿Verdad? Eso es lo que pasó realmente. Por eso Pablo, ya vimos, dice en Romanos 8.1 eso, y en Romanos 8.33 y 34, vean lo que dicen. Romanos 8.33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios ya nos justificó? Hermano, si ya, ahora ya entienden lo fuerte que es ese texto. Si Dios ya nos declaró inocentes, ¿Quién nos va a acusar? ¿quién nos puede acusar? ¿Hay alguien más alto que Dios? Nadie. ¿Hay un concilio o algo en el cual podamos apelar a Dios? Pues voy a meter mi amparo ante el concilio de dioses, ¿no va? O ante la Suprema Corte de Dioses. No, tal cosa. Dios es lo máximo. Y si lo máximo, el juez de todo el universo, nos ha declarado inocentes, nos ha declarado justos, ¿quién? ¿Quién nos puede acusar? Oye, es que hizo esto. Ya lo declaré justo. ¿Saben que en la justicia terrenal, vamos a aplicarlo, no se le puede acusar a una persona dos veces del mismo detalle? Entonces, en la justicia de Dios es así, por el mismo delito. Dios dice, ya lo absolví. No, pero él viene de la simiente de Adán, es pecador, y ya lo absolví. Mira, por eso dice la palabra de Dios, que todas las actas, si captamos el esencia del acta, todos los oficios que el diablo tenía contra nosotros, todo culpable de mentir, de hacer esto, o miles de hojas, ¿sí? Un blog así. Dice, todos esos fueron clavados en la cruz del Calvario. Todas las actas que nos eran contrarias fueron anuladas en la cruz del Calvario. Dios le puso así como cuando votamos, ¿no? ¿Cachamos? Cuando queremos anular un documento, le ponemos una espantosa X, ¿no? Entonces Dios fue lo que hizo en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio de su Hijo. Todas las actas que nos eran contrarias quedaron anuladas en la cruz del Calvario. Entonces, si ya todo quedó anulado, ¿qué puede venir el diablo a acusar? ¿Qué puede venir el diablo a acusar? Y si aún, dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Pues si Dios ya nos declaró inocentes. ¿Por qué? ¿Quién me va a condenar si Cristo ya pagó todo por mí? Ya pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Verdad? En la cruz del Calvario. Ya lo pagó Él. Nosotros podemos gozar de la paz de Dios, hermanos, realmente cuando hemos nacido de nuevo, porque entendemos esto. Mis pecados han sido perdonados y yo ahora vivo en paz con Dios. Esa es la paz debe de venir, entender que ahora vivo en paz con Dios. Que antes éramos enemigos Dios y yo. Pero que hoy en día, por medio del sacrificio de la cruz del Calvario, yo siendo un enemigo, ahora he sido declarado amigo de Dios. Por medio de Cristo. Siendo enemigo, fui reconciliado por medio de Cristo. ¿Sí? Siendo ajeno a todos los pactos y promesas, por medio de Cristo, he sido medio de esos pactos y promesas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ganó la victoria total para los redimidos de Dios, para los escogidos de Dios. Toda victoria. Por eso, dice más adelante, si seguimos leyendo después del 34, 35, 36, hasta que termina el capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero esto no es para todos, hermanos, esto solo es
para los nacidos de nuevo. Este es un fruto de alguien que ha nacido de nuevo. Nada lo puede separar del amor de Cristo. Aquí está escondida la doctrina de la preservación de los santos. ¿Sí? Perseverancia de los santos. El que es de Dios, realmente nació de Dios, persevera. Porque nada lo puede separar del amor de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Ni Él mismo. Por eso Juan capítulo 10 versos 29 y 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es la perseverancia en el Evangelio. 10, 29 al 30. 29 al 30 o 27 al 30. Sí. Juan. Evangelio de San Juan. 10, del 26, 27 a 30. Del 27 al 30. Entonces vean lo maravilloso. Ahora quiero citar a otro de la antigüedad, a John Murray, fíjense. John Murray, hablándonos de la regeneración y de la justificación, la diferencia entre la regeneración y la justificación. La regeneración, dice John Murray, es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esta diferencia es semejante a la diferencia entre lo que hace un cirujano y lo que hace un juez. ¿Sí? Cuando un cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. ¿Verdad? Cuando un cirujano tiene que sacar algo de nosotros, nos tiene que abrir y hace algo dentro de nosotros. Dicen, pero eso no es lo que hace el juez. Un juez lo que hace, ¿qué es? Da un veredicto en cuanto a nuestra posición judicial. Si somos inocentes, así lo declara. Entonces esa es la diferencia entre regeneración y justificación. Regeneración es el acto interno que Dios hace en nosotros. El que está en Cristo es nueva criatura. El acto, ¿verdad? Dios nos regenera. La justificación es, Dios me declara ahora inocente. Ante su propia ley, Él me declara inocente. Porque no he cometido pecado, no, porque todo el castigo de nuestro pecado fue en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio del pecado. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Ahora, la justicia de Dios, dice el verso 17, ¿verdad? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que aquí Pablo aquí hay un inmenso debate en cuanto por fe y para fe, de fe en fe, o de fe hasta la fe, o de fe en fe, en fe, en fe. Hay un debate con respecto al término griego que se está utilizando aquí. Pero en sí lo que Pablo quiere destacar, o sea, yo les voy a dar a lo que yo más me voy, pero sí quiero aclararles que hay un debate en cuanto a esto. O sea, no hay una posición fija en cuanto a lo que significa la palabra en se revela por fe y para fe. Porque algunos lo traducen así, por fe y para fe, como la Reina Valera, otros lo traducen de fe de principio a fin, y otros lo traducen de fe en fe, en fe, en fe. Entonces, por el término griego. Pero lo que Pablo aquí quiere asentar es que la salvación es única y exclusivamente por medio de la fe en Cristo. Solo por fe, de principio a fin. O sea, la única cosa es por medio de la fe en Cristo. Quien quiera añadirle algo más a esta justicia de Dios, está cayendo en un falso evangelio. Porque la salvación de Dios es solo por la fe en Cristo. Única y exclusivamente por la fe en Cristo. Fíjense, les voy a dar 3 traducciones. Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Palabra de Dios para Todos. Romanos 1:17 dice, pues el Evangelio, en Dios habla hoy, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe,
de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Verdad? Romanos 1:17, la palabra de Dios para todos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. ¿Vieron el cambio en la palabra de Dios para todos con respecto a las otras dos? ¿Cuál fue el cambio? ¿Verdad? Agarré. El de lo que dijiste, los de ahora y los que... ¿Ahí? Eso. Sí, en que la palabra en Dios habla hoy y la Nueva Traducción Viviente dicen fe, que es por fe de principio a fin. Ajá. Y en la palabra de Dios para todos dice de los que creen a los que van a creer. Ajá. Pero ahí es lo que te pregunto. ¿A quién se refiere? De los que creen, o sea, que aquí a lo que se refiere la traducción palabra de Dios para todos, que en el griego también puede decir eso, es, por ejemplo, el Evangelio, la justicia de Dios, se reveló a los apóstoles. Ellos transmitieron el Evangelio, predicaron el Evangelio y se reveló a otros, esa justicia de Dios, y se fue revelando así en los que van a ir creyendo. Entonces, por la forma... Dice de principio a fin lo que menciona de los que creen y los que creerán, ¿no? Eso dice la palabra de Dios para todos. Ajá. Y la de Dios habla hoy y la Nueva Traducción Internacional a lo que se refieren es que la salvación de principio a fin es por fe. O sea, es por fe de principio a fin. No empezamos por fe y terminamos por obras. Que esta fue la herejía que se introdujo en la iglesia de Galacia. Por eso la epístola a los Gálatas se escribió por eso, por la herejía esta. Que por eso Pablo les dice, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Habiendo empezado por la gracia, ahora vas a terminar por las obras. O sea, ¿quién nos fascinó Gálatas insensatos? Nos podemos imaginar a Pablo enojado, no, yo creo a un Pablo casi llorando, viendo lo que estaba sucediendo en medio de las iglesias que él plantó. Entonces Pablo estaba muy dolido por lo que estaba pasando ahí en Galacia. ¿Pero qué era eso? Un evangelio que inició por la gracia, pero que se introdujeron falsos maestros judaizantes y les dijeron, no solo necesitas a Cristo, sí, Cristo lo necesitas, pero también necesitas guardar la ley, porque si no guardas la ley no puedes ser salvo. Necesitas circuncidarte, porque si no eres circunciso no eres parte del pueblo de Dios. Entonces necesitas circuncidar, ¿verdad? Y es a lo que se refería Pablo. No le puedes añadir nada. Lo único que Dios pide de nosotros es fe. Y hasta eso es un regalo de Dios, ¿no? Pero es lo único que Dios pide de nosotros, fe. ¿Verdad? Si algo llegara a pedir dentro de nosotros, yo sé, si algo es arrepentirnos, y fe. Pero aún el arrepentimiento y la fe es algo de Dios. Y eso es un misterio. Me encanta cómo lo definió John MacArthur en la conferencia por su causa que hubo cuando le hicieron esta pregunta. Le hicieron, ¿en dónde entra la responsabilidad del hombre en la soberanía de Dios? ¿En dónde concuerdan? Dice, bueno, ¿quieren saber en dónde concuerda, en dónde compagina todo eso? Sí, perfecto, tengo la respuesta en la mente de Dios, porque en mi mente no. Pero en la mente de Dios sí compagina, eso se los puedo asegurar, ¿no? Dice, hay cosas, y es cierto, que nosotros no podemos entendernos. Hay cosas en la Biblia que no podemos entenderlas. Como decía, y es cierto, decía ahí MacArthur, les voy a hacer unas preguntas y creo que me las respondan con toda sinceridad. ¿Quién escribió el libro de Romanos, la epístola a los Romanos? No, sí está. ¿No está Pablo? ¿Escribió Pablo? ¿Y entonces el Espíritu Santo? ¿Quién dio la epístola a los Romanos? ¿Fue Pablo? Sí, escribió Pablo, pero ¿no fue el Espíritu Santo quien lo inspiró?
Sí. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué? ¿Lo hacía estar en éxtasis y Pablo iba escribiendo en éxtasis sin tener control de él? No. No, yo creo que el Espíritu Es donde entra lo que no podemos entender. ¿Dónde entró la inspiración de Dios y cómo fue guiándolo en su responsabilidad de él? O Yo sea, creo que mucha gente es lo que dice, ¿no? O sea, los ateos o la gente que pues, no es un cree libro que lo en la escribieron Biblia, los dice, hombres, "¿Cómo ¿no? tú puedes creer un libro, Lo escribieron hombres. que fue escrito por hombres?" pues Entonces, pues, Pero si dices que fue escrito por hombres, porque hasta en la actualidad es un libro que está vigente. Y donde se está Bueno, diciendo, esa es una. Dos, si fuera escrito por hombres, el problema que les estoy diciendo ahorita estaría resuelto. El problema que les estoy diciendo ahorita, si la Biblia hubiera sido escrita por hombres, estaría resuelto. así es, pero no. Pero no. Y ahí lo dijo John MacArthur. Es algo en que nos debemos de gozar. Hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué? Porque eso nos revela que Dios inspiró esa palabra. Una mente superior inspiró esa palabra. ¿Verdad? ¿Quién vive la vida cristiana? ¿Nosotros? ¿Quién vive? ¿O cómo? ¿Quién vive la vida cristiana? Cristo. Y entonces cuando peco es Cristo el que peca. Es que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahí es otra. Otra, es lo que decía Macar, otra cosa que, a ver, concilian eso, lo uno con lo otro. La palabra de Dios dice que ahora Cristo vive en mí, y ahora yo, pero tampoco voy a echarle la culpa a Cristo de mi baja vida cristiana, de mi mediocre vida cristiana. Le voy a echar la culpa a la soberanía de Dios de mi mediocre vida cristiana. Es que Dios me quiere mediocre, espíritu. Pero entonces, ¿dónde concilio lo uno con lo otro? Porque la palabra de Dios dice, en Filipenses, dice que Dios es el que produce en mí tanto el querer como el hacer. Entonces, si en mí no está queriendo ir a evangelizar, si en mí no está queriendo ir a discipular, si en mí no está queriendo ir a donde hay necesidad, si en mí no está queriendo apoyar a los pobres, entonces Dios, ¿cómo quiere que yo haga? Pero hay cosas que no podemos entender, definitivamente. la O sea, que no responsabilidad. alcanzamos, ¿no? a entender o a conciliar. Lo que yo les digo, hermanos, cuando la Biblia te diga, haz algo, no esperes a que venga Dios y te diga, hazlo. Pues es que estoy esperando a que Dios me revele si tengo que evangelizar. Si mi ministerio es evangelizar o orar. ¿Qué crees que te va a decir Dios? ¿Cuándo te va a contestar Dios? ¿Eh? Ya me mandó por el celular el mensaje. Dios contesta por celular también. No. Por ejemplo, ahí donde tú estás diciendo, o sea, Dios no es que diga, voy a esperar a que Dios me hable. Es que yo tengo que obedecer lo que Dios está poniendo en su palabra. En su palabra dice que debo de evangelizar. No voy a estar esperando a que Dios diga, ya es tiempo, ven, órale, ¿no? Sí. Hay varias Si cosas, yo estoy hermano. obedeciendo al Señor, La orden ya está dada. Nada depende de uno. Ahora, ojo, si uno dice, bueno, voy a obedecer, y ¡paf! Te lanzas a obedecer, no puedes decir yo obedecí. ajá. Porque es Dios que puso en ti tanto el querer como el hacer, y ahí entramos otra vez en la disyuntiva. ¿Verdad? Menos por fe y no lo Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, y cuando veamos que lo que hicimos, lo hicimos para Dios, demos la gloria a Dios, no a nosotros. Sí, por eso Pablo decía, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, les digo porque esas disyuntivas se las van a presentar y va a haber gente que los va a querer confundir con eso. Sobre todo por ahí los que creen que la salvación se pierde. No, es que tú estás en una iglesia errónea, ahí en casa de oración están mal porque creen que la salvación no se pierde. Pues es lo que nosotros te peleábamos antes, ¿no? Sí. Y ahí entendimos, hermanito. Entonces, ahí esas disyuntivas las tenemos que entender, pero lo cierto es que la Biblia habla clara y perfectamente tanto de la soberanía de Dios como de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Decía el escritor a los hebreos,
debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que os siga dando lecciones. Responsabilidad de Él, no de Dios. Jesucristo reprende a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? ¿Por qué reprendió Jesús a la iglesia de Éfeso? Porque había dejado su primer amor. Jesús no le dice, Éfeso, te voy a reprender porque te quité tu primer amor. No, porque dejaste. Entonces, ¿dónde entra la soberanía de Dios y mi responsabilidad? No nos matemos el coco. Más bien analicémonos día a día en oración. Y ahí es nuestra responsabilidad. ¿Quieres saber de tu vida? ¿Quieres saber cómo está tu fotografía ante Dios? Métete en oración y métete en el estudio de la palabra y vas a ver tu biografía. Vas a ver como rayos X sobre ti y vas a decir, en esto estás mal, en esto estás mal, en esto estás mal. Bueno, sigamos. Ya más adelante nos vamos a meter a profundidad porque Pablo, como vimos en Romanos 3, en Romanos 5, en Romanos 6, en Romanos 7, en Romanos 8, habla mucho de la justicia de Dios. No nos vamos a meter tanto a profundidad ahorita. Pero aquí está interesante, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y luego qué dice? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice Pablo como está escrito? ¿A qué estaba invocando Pablo ahí? ¿Pero a qué palabra? ¿A qué palabra? Al Antiguo Testamento. Pablo estaba hablando de Habacuc, ¿verdad? El profeta Habacuc. ¿Sí? Y estaba esa parte donde Habacuc dice eso, más el justo por la fe vivirá. La referencia aquí es la permanencia, lo que Pablo está usando aquí es la permanencia y autoridad de las Escrituras. Pablo, para respaldar lo que está diciendo, invoca la autoridad de las Escrituras de ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Porque no había Nuevo Testamento, los evangelios pues, apenas estaban escribiendo algunos, las cartas pues ahí andaban, rolaban, ¿verdad? Pero Pablo, a quien está pidiendo como testigo aquí, es al Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que la doctrina de la salvación por fe no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento también. No es una nueva revelación, fue algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Ok? Mas el justo por la fe vivirá. Esas palabras de Habacuc. Pablo y el escritor de Hebreos vuelven a utilizar esta frase, Gálatas 3:11 y otro que me busque, Hebreos 10:38, por favor. Gálatas 3:11. Hebreos 10, capítulo 10, verso 38. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Ok, ahí está, ¿ya vieron? El justo por la fe vivirá. Ahora, la justificación por fe, como le dice, viene desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 12:2. Isaías 12:2. Otro que me busque. Bueno, tú, Julie, Isaías 12:2. Rosy, Isaías 61:10 y 11. Doña Rosita, Isaías 62:1 y 2. No hay más que ninguna. Viri, Salmo 72:3. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, a quien ha sido salvación para mí. Okay, desde ahí está Isaías 12:2. 61:10 y 11. Doña Rosita, Isaías 62:1 y 2. Viri, Salmo 72:3. Julie, Salmo 85:11. Brother, ¿tienes Biblia? No.
62, 1 y 2. Verso 1 y 2. Sí. Por amor a ustedes, habitantes de Jerusalén, no me callaré. Por amor a ustedes, no descansaré hasta que Dios les dé la victoria. Cuando Dios los halle, ustedes brillarán como el sol al amanecer. Sí. 61, 1 y 2. Salmo es 72, 3 y 85, 11. 72, 3. 7, 2, 7, 2, 3. Salmo 72, 3. 61 dice, Salmo 72, 3. los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. 85, 11. Salmo, a ver, Isaías 61, Rosy. 61, 10 y 11. Uh-huh. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio lo rodeó, y como a novia adornada con su joya, porque la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de toda la nación. Salmo 85, 11. Sí, pero le dije a Julie que lo llegué. Salmo 85, 11. ¿Lo tiene Julie? Sí. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, Entonces vean, salvación, justicia, confianza. O sea, viene desde el Antiguo Testamento. Era algo que no estaba muy revelado, pero venía desde ahí. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo, faltarían más versículos, por ejemplo, Génesis 15:6, Génesis 49:18, ¿verdad? Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento declaró justo a Abraham. ¿Por qué? Por la fe. En el Antiguo. Romanos 4, 1, versos 2. Romanos 4, versos 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez, ahí aparece primero creyó y luego le fue contado. ¿Okay? En la conclusión de Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre solo es justificado por fe sin las obras de la ley. Quien quiera añadirle obras, entonces ya está hablando de otro evangelio. Romanos 5, capítulo 5, verso 1 y 2. Ese sí, búsquenlo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Únicamente por la fe en Cristo, únicamente, no hay más. Por la fe estamos justificados, por la fe tenemos entrada en esta gracia en la cual estamos firmes. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y en su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. No hay que ser
Acordémonos lo que vimos. Hay dos actos declaratorios ante el juez. O eres inocente o eres culpable. Noé le creyó a Dios y fue declarado justo. Pero al creerle él a Dios, ¿qué pasó con los otros? Fueron condenados. Entonces, son los dos actos judiciales. Porque por fe le creyó a Dios y obedeció. Y obedeció. Y por esa fe, Los demás fueron condenados. aquí Pablo nos enseña que la única manera de ser justos ante Dios es aceptando el Evangelio solo y únicamente por la fe. Ningún tipo de obra humana puede mezclarse, pues afectaría totalmente la verdad central, mas el justo por la fe vivirá. O como dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios, que literalmente se debe traducir, la justicia que proviene de Dios, se recibe y permanece solo por la fe. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3, versos 8 al 10, hermano. Sí, Filipenses capítulo 3, versos 8 al 10. Filipenses capítulo 3, versos 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Okay. Entonces decía Pablo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. Es por la ley. Sí. Sino la que es por la fe de Cristo. ¿Qué es poniendo mi propia justicia? Bueno, hermano, es que ahí les va. Es que yo mantengo una vida recta, pues, yo oro 3, 4 horas al día. Ustedes no. Yo leo la Biblia, y por ustedes no. Eso es establecer mi propia justicia. Pero si yo entiendo que es solo por la fe, ¿verdad? Entonces yo descanso en esa fe, no en mi justicia. Porque ¿qué pasará tarde o temprano? Mi justicia me va a demostrar que soy una porquería. Y va a venir una decepción tremenda, ¿verdad? Entonces, la justicia que es por la fe, me arrojo en los brazos del Señor. Pues, Señor, aquí estoy. Pero eso no excluye que tenga vida de oración, porque mi salvación no va a ser afectada por ninguna obra, pero mis victorias dependen de tu vida de comunión con Dios. Jesús dijo, adivinen el pensamiento que se me fue ahorita. No, Jesús dijo, como el pámpano separado de la vid no puede llevar frutos, así ustedes tampoco separados de mí no pueden llevar frutos. Nosotros tenemos que estar en viva comunión con el Señor para poder llevar fruto. Si no, vamos a ser pámpanos sin fruto. Entonces, la comunión con el Señor, la vida de oración, va a hacer que yo pueda llevar una vida más victoriosa, que yo pueda llevar una vida más llena de Dios. La comunión con el Señor, mediante la oración y el estudio de su palabra, va a hacer que yo crezca espiritualmente. Mi crecimiento espiritual depende de la gracia de Dios y depende de mi aplicación en el estudio de la palabra y la oración. Todos, hasta el ejemplo máximo que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Él oraba todos, se apartaba a un lugar desierto y se ponía a orar. Cuando sabía que venía la batalla más fuerte, es cuando más tiempo oraba. Cuando veas la tormenta más densa, hermano, es cuando más tienes que orar. Es que, hermano, no me dan ganas de orar. Pues
decía Charles Spurgeon, pues es cuando más tienes que orar. Cuando no tengas ganas de orar, es cuando más tiempo le tienes que dedicar a la oración. Decía Martin Luther King, tengo tantas cosas que hacer que debo de pasar cuando menos 3 horas en oración para poderlas realizar. Por eso una de las 5 consignas de la Reforma Protestante, una de ellas era la sola fide, o sea, la sola fe. Una de las reformas, de las 5 solas que lanzó la Reforma Protestante, la sola Escritura, la sola fe, ¿verdad? Solo Cristo. Son 5 solos que lanzó la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque recordemos que en ese entonces el catolicismo era el que prevalecía, no había más. Entonces, el catolicismo es una de las religiones que dice no es por fe, es por obras. Porque si tú no sigues, no cumples con los sacramentos, no cumples con esto, no cumples con aquello, no serás salvo. Eso es obra. Entonces, solo la fe, dice la palabra de Dios. En sí, fue lo que Pablo le contestó al carcelero de Filipos. Hechos, se los voy a leer, Hechos 10, capítulo 16, verso 30 al 32. Y después los sacó el carcelero y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, bueno, punto número 1, tienes que hacer la oración salvadora. Punto número 2, te tienes que bautizar y ya después serás salvo. ¿Eso le dijo Pablo? No, ¿verdad? Dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjense que solo le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si en realidad crees, carcelero de Filipos, si en realidad crees, eres salvo. ¿Qué versículo es? Hechos 16, capítulo 16, versos 30 al 33. Fíjense el efecto de la creencia. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. ¿Qué produce un auténtico creer en Cristo, hermanos? Un auténtico creer en Cristo produce acción. Fíjense lo que hizo el carcelero de Filipos. A esa misma hora de la noche, que ya era bastante noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Les lavó las heridas a Pablo, ¿verdad? Y enseguida ellos lo bautizaron a él. ¿Por qué bautizaron al carcelero de Filipos? Porque vieron esa fe. Lo demostró por medio de esa atención, de amor, de compasión, ¿verdad? Acción. Santiago dice, la fe sin obras es que muerta. Santiago no está hablando de fe y obras. Santiago está diciendo, la fe que no produce obras es una fe falsa. Es una fe apócrifa. Es una fe no salvadora. La fe auténtica te lleva a accionar. Si no te lleva a accionar, no sé. Hay uno anterior que dice del carcelero que fue salvo en su casa. Creo que la vez pasada, ¿no? Bueno, hace ya un tiempo, algo comentaste, ¿no? De que no se tomaba como nos habían enseñado. No es una promesa para todo creyente, no es una promesa para todo creyente de que todos en su casa van a ser salvos. Esa fue una palabra exclusiva para el carcelero de Filipos. Porque realmente su familia creyó. Así es. Solo O sea, ahí los ese versículo es porque, o sea, se aplica para ese contexto, ¿no? Porque creyó él y creyó su familia. Sí, fue como una promesa para él, para el carcelero de Filipos, porque cuando lo saca estaba nada más él, el carcelero, su familia no estaba. Entonces, cuando le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todavía están en la cárcel. Entonces le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Pero no es una promesa. ¿Por qué? Porque no está diciendo, y esta palabra es para todos los que creen. no, le dice nada más a él. Le dice al carcelero de Filipos. Y es la única parte de la Biblia donde viene eso. Así es. Fíjate que ves que hasta en todo le hacen publicidad y viene esta frase en separadores y en imanes. Yo me acuerdo que en mi casa cuando por primera vez me congregué, llené la casa de esta frase y estoy fascinada de que sería
salvo yo en mi casa, ¿no? No, es que hay cantidades, hermanos, de gente que si vamos a la historia, su familia no se convirtió. No se convirtió. Que no se convirtió. O sea, no porque tú seas salvo, esa persona es para nosotros. La salvación es Pero personal, ajá, uno. ajá. Solo a los predestinados. Dos. Entonces sería predestinado yo, mi familia, la familia de mi familia, y la familia de mi familia, y la familia de la familia de mi familia. Entonces, olvídate, seríamos... Casi todo el mundo ya estaría salvo ahorita, ¿no? No es así. Entonces, pero sí un hecho importante, hermanos, que sí tenemos que tomar en cuenta es lo que nos dice aquí. Fíjense lo que pasó ahí en la casa del carcelero. Luego que Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él fue, ¿verdad? Los llevó a su casa, reunió a su familia y permitió que Pedro y Silas les predicaran el Evangelio a ellos y a su familia. ¿Por qué? Eso no está aquí, pero dice, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa, como si estaban en la cárcel. Ah, porque después de que le dijo eso, el carcelero los llevó a su casa. Por eso, ajá. Y ahí reunió a Así toda su es. familia, les explicaron la palabra de Dios y Dios los salvó en ese momento. Por Pero, eso Pablo se lo dijo. así es. O sea, porque no era, o sea, Pablo habló, o sea, Dios habló a través de Pablo, A ¿no? través de O Pablo. sea, Dios ya sabía que su familia iba a estar. Así es. O sea, es Así es. complicado. Es complicado, pero... Ahora miren, otra anécdota es Felipe con el etíope. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Felipe y el etíope, ¿verdad? Hechos capítulo 8, verso 34 hasta el 37, 38, perdón. 8, versos 34 hasta el 38. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, el funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Porque acuérdense que estaba leyendo la porción de Isaías, el etíope, cuando se le acerca a Felipe. Dice, entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, ¿aquí hay agua? ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Fíjense el efecto que provocó en la vida del etíope. Se convirtió, ¿cuándo? Cuando estaba escuchando la palabra de Dios. Y cuando pasaron por un agua, él que rápidamente ¿qué hizo? Accionó y dijo, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún inconveniente que yo no sepa? Y pues no, si crees, puedes. Pues creo, y lo bajó y lo bautizó, ¿verdad? Como por ahí algunas iglesias que dicen, no, es que tienes que cumplir todo este requisito para poder bautizarse, 5 o 6 cursos prebautismales, para los cursos no sirven para nada, perdón que se los diga, pero lo que la palabra de Dios dice es, tienes que tener una fe realmente para ser bautizado. Y esa fe te llevará a ti a pedir el bautismo. ¿Y quién te puede bautizar? ¿Alguna persona en especial? ¿O si estás sola con una persona, tú te puedes bautizar? Sacerdote. No es cierto. ¿No? El sacerdote, yo sí. No, no. Ahí tienes que ir. Mira, lo más conveniente para no romper algunas cuestiones de molde y todo es que sea un pastor. ¿Verdad? Pastor. Liderazgo de una iglesia es lo más conveniente. Pero si no hay nada de eso, por ejemplo, que tú estás como misionero en un lugar retirado, pues no, es que aquí que era Felipe, un evangelista, un día fue diácono, pero de ahí se fue evangelista, andar evangelizando y Felipe lo bautizó. Entonces, la palabra de Dios nos dice, para bautizar necesitas hacer esto. No, para bautizar, lo único que necesitas es ser de Cristo. Tú ser un cristiano, el que va a bautizar, el que va a hacer el bautismo, necesita ser cristiano, y el que se va a bautizar, pues obvio, necesita ser cristiano, ¿no? Pero es la temática que nos pone la palabra de Dios. ¿Sí? No pone una regla, ¿sí? No dice tiene que ser algún anciano, diácono, pastor, no pone eso. No hay esa regla. Pero lo más conveniente es que así sea para guardar un orden. Y por ejemplo, una persona que se salva pero no alcanza a ser bautizada, ¿qué pasa?
se muere, se va al infierno. No, al purgatorio. Pues hermano, la salvación no es por obra. Si se muere, se va con Cristo. La salvación no es por obras. Si no se bautiza, no, es que si no te bautizas, eres pecador, te vas al infierno. El bautismo sabemos que es una confirmación, ¿no? El bautismo solo es un paso de obediencia. No por obras. Es que algunos objetan ahí porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, pero sigue leyendo. Dice, y el que no creyere será condenado. No dice, y el que no creyere o no fuere bautizado. Entonces, el bautismo, ¿qué representa el bautismo? Nada más lo que realmente pasó en tu vida. Moriste con Cristo y resucitaste a nueva vida, pero si le metemos al bautismo un requisito como salvación, entonces estoy cayendo en obras, ya no solo por fe. Entonces hay un requisito más aparte de creer en Cristo. Necesito creer y bautizarme para poderte bautizar. Ahora, el efecto de alguien que tiene en verdad fe, ya lo vimos, tanto el carcelero de Filipos como el etíope. Los frutos, la acción. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Quiero bautizarme. ¿No? He hablado con mucha gente en las iglesias, no, es que como que todavía no estoy preparado. Bueno, pues como que todavía no eres salvo, entonces. ¿Verdad? No, es que como que adquiero más compromisos. Déjame decirte algo, el compromiso lo adquiriste desde que recibiste a Cristo, si realmente lo recibiste, ¿no? Si no, pues olvídate, tienes un problema peor que bautizar. Entonces, esa es la verdad. Como que no estoy seguro si me bautizo o no, pues mejor como dime si no estás seguro que eres salvo o no eres salvo. Lo que pasa salvo. es que muchas veces se maneja en la iglesia que una vez que te bautizas, no puedes volver a pecar. Ah, bueno, sí, eso y viene ahí desde trauma cualquiera, ¿no? Que a cualquier le da miedo decir eso, porque tú sabes que en cualquier momento puedes pecar, ¿no? Sin querer, como dices, o deliberadamente. Bueno, volvemos al punto. Si Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero esa doctrina de que después del bautismo tú ya eres responsable de tus pecados y todo, viene desde la antigüedad. Viene desde el año como por ahí del 150 después de Cristo, creo que por Clemente o de Alejandría, creo que por ahí. Viene esa doctrina. Ellos tenían muy enfocado ese detalle, que Cristo te perdonaba los pecados pasados antes de bautizarte, pero ya después de bautizarte, si cometías un pecado con conciencia, entonces ya no había perdón para ti. Y yo digo, ¿quién no comete un pecado con conciencia? Eso, ajá. Y es claro que cualquiera la piensa para bautizar. Decía. Eso te dice, no estoy preparado, porque si nadie está preparado ni vamos a estar. Decía por ahí hay una anécdota, ¿no? De que un joven cae en fornicación y le va con el pastor, ¿no? Y le dice, pastor, es que el diablo me hizo fornicar. Le dice el pastor, sí, seguramente el diablo te bajó los pantalones, ¿verdad? ¿No? Entonces, es una todos pecamos conscientemente. No hay pecado de inconsciencia y pecado de conciencia. Pecado de inconsciencia es que te levantaras sonámbulo en la noche, ¿verdad? Y golpearas a alguien. Es el pecado de inconsciencia. Pero la verdad es que cuando pecamos, cuando mentimos, cuando... para mentir, o sea... Es consciente. Me estás haciendo consciente, ¿no? Pero ya para mentir, ya no puedes tan fácilmente hacerlo, ¿entiendes? Y a veces tú dices, o lo lastimo en su persona, por decir la verdad, pero preferible, ¿con quién quiero quedar bien? ¿Con Dios o con los demás, no? Con los demás. Entonces, esa es la verdad. Entonces, la fe, volvemos al punto ya para terminar, la fe real, la fe auténtica, hermanos, nos pone en acción. ¿Sí? Tengo más textos, pero no nos los voy a dar. Porque ya con eso, si de por sí no se aprenden los que de tarea todos estos, aprendidos. ¿Cuáles? Todos los del día de hoy. Hebreos 6:12, a ver, rapidito, Hebreos 6:12. Sí. ¿Hebreos 6:12?
Sí. 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos pega duro, a mí me pega. Porque, fíjense hermanos, lo que dice Santiago, Elías era un hombre sin tentaciones, sin debilidades, y por eso pudo orar a Dios con tanta fe. No, dice que Elías era un hombre igual que nosotros, con las mismas tentaciones, las mismas debilidades, pero oró fervientemente a Dios, y no llovió durante, ¿qué? 3 años. Y volvió a orar, y volvió a venir la lluvia. Pero dice Santiago, era un hombre igual que nosotros, con las mismas tentaciones, las mismas debilidades, pero por la fe en Cristo. Entonces, y podemos leer, hay todo el capítulo de Hebreos, dice, por la fe, van a encontrar, ustedes busquen una concordancia, fe, y van a ver cuántas veces en Hebreos, increíble. Pero por la fe heredaron las promesas, por la fe taparon boca de leones, por la fe hicieron esto, por la fe, por la fe, por la fe. Y eso nos indica que la fe verdadera te lleva a actuar. Todo eso que está ahí nos está diciendo, hey, ¿tienes fe verdadera? ¿Qué estás haciendo? Porque si estás dormido en tus laureles, examínate, porque la fe sin obras es muerta, no sirve, no es fe. ¿Qué versículo dice eso? ¿Cuál? La fe. Santiago, está en Santiago, no me acuerdo el versículo, pero está en Santiago. La fe sin obras Es muerta. Santiago. Sí. Te lo encargo de tarea para la próxima. ¿En qué versículo está ese? Fíjense, este punto de la salvación por fe es lo que divide a la religión verdadera de la falsa. En sí, la única religión que profesa salvación por la fe es la cristiana, la única. Todas las demás religiones profesan salvación por obras, incluyendo catolicismo, mormonismo, testigos de Jehová, budismo, hinduismo, islamismo y muchas vertientes cristianas, y todas las demás religiones mundiales incluyen la salvación por obras. La única que incluye salvación por fe es la cristiana. Es una fe, es una religión exclusiva. Eso podemos decir. Somos los únicos que creemos en eso. Me atrevo que dentro de los evangelios falsos a incluir a los que dicen eres salvo por la fe en Cristo, pero tienes que cuidar. Al final, esto es salvación por obra. Es que, bueno, sí eres salvo por fe, pero tienes que cuidar tu salvación. ¿No? Es evangelio de obras, no es evangelio de fe. Porque es de fe, de principio hasta el fin. El justo por la fe vivirá. Sí. Así es. David nos lo dijo. David era un hombre de fe. Y hay, hermanos, ahí está una prueba indiscutible de que aunque seamos hombres de fe tremenda, podemos caer en los peores pecados. Por ejemplo, una compañera... David adulteró, asesinó, fue actor intelectual de un asesinato, con alevosía y ventaja. Y sin embargo, David era un hombre de Dios. Yo recuerdo mucho, ¿no? Que dicen compañeras ahí que... Dice, es que ¿cómo es posible? Estaban viendo la tele ahí y salió ahorita la letra, ¿no? ¿Cómo es posible que... ¿Por qué los hijos de Lupita D'Alessio ahorita aman a su mamá y no sé qué, y la procuran? Entonces, y ella fue adúltera, anduvo en las drogas, ni los cuidó, y su papá que los cuidó, y la esposa del papá que levantó a sus niños, ¿por qué los muchachos se van a hacer cosas con la mamá, no? Dice, y ella hizo y deshizo de su vida, y ahora sí ya muy cristiana, muy acá, ya, pero no logran entender, ¿no? Que Dios puede perdonar hasta el más... hasta el más cruel pecador. ¿Sí? Si nos perdona a nosotros después de haber sido perdonados. Él iba y estaba contento porque ahora regresaba en la madrugada de que él trabajaba en el teatro y
dar un rechazo más por el mando o una cosa, estaba teniendo la vida. Y es que primero su hijo se hizo Ernesto, primero fue cristiano, ¿no? Porque Sí. fue una cristiana, ¿no? Y de ahí yo creo que se salvó después su mamá, ¿no? Y ahí sí, pasaron el Yo creo que padre. fue así, ¿no? El único que todavía anda en el mundo es Hernán. Sí, sí es de Dios. Y es que Está dentro de los planes y propósitos de Dios. Lo que sí debemos es orar por nuestra familia. Eso sí, oremos por ellos. fíjate que lo que se fuera lo que estuvimos, Rick y yo,